Poyire kayan, pitu finga, Nirun men mongan meu, Nirun men mongan meu. Poyire kayan, pitu finga, Nirun men mongan meu, Nirun men mongan meu. Mari Pupeñi, Polamuen, Mari Compuche, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Algunos nos conocemos ya de muchos años, con otros queremos tener una oportunidad de poder compartir este espacio de reflexión, de profundidad en la mirada. Y quiero primero dejar al dueño de casa, al señor Ruca, de aquí, para que nos dé su saludo, don Fernando, y después hacer una pequeña introducción de en qué estamos aquí. Muy buenas tardes. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a quienes han trabajado arduamente para llevar adelante este seminario. Y el Arzobispado de Concepción se siente muy contento de poder facilitar este lugar para reflexionar sobre un tema tan importante como es el pueblo mapuche. Y evidentemente que frente a esta situación se pueden hacer muchas lecturas. Se pueden hacer muchas lecturas y esta vez la pastoral mapuche han involucrado a mucha gente, al obispado de Temuco, al arzobispado de Concepción, a la pastoral mapuche, al Instituto Indígena, etcétera. Han querido hacer una lectura histórica y una lectura teológica y escuchar un testimonio. Y creo que esas lecturas nos pueden ayudar a comprender mejor la situación y sobre todo a trabajar arduamente por la paz que, como dice este texto en el Día de Oración por los Pueblos Originarios, por la paz que es fruto de la justicia. Y yo quisiera confesarme en cierto sentido y con una cierta vergüenza. Yo llevo 3 años en Concepción, llegué en mayo, yo soy de Santiago, y la verdad que me da mucha vergüenza decir que del pueblo mapuche, de la realidad mapuche, la verdad que yo no sabía nada. Y si yo no sabía nada, ¿cuántas personas no saben nada? Y quiero decirles que he conocido un pueblo maravilloso. He tenido la oportunidad de conocer a varios, he participado en muchos encuentros. Un pueblo maravilloso que tiene mucho que enseñarnos a nosotros, mucho que enseñarnos. A los que se supone que somos occidentales, de una cultura desarrollada, tenemos mucho que aprender de ustedes. Lo primero que tenemos que aprender de ustedes es el amor a la tierra. Ese es un valor tremendamente importante. Lo segundo que tenemos que aprender del pueblo mapuche es el amor y el respeto a los ancianos. Si hay algo en lo que Occidente ha fracasado, es el trato que tiene respecto de los ancianos. Aquí mismo hicimos una conferencia en qué están los ancianos y por qué, y los ancianos están solos y abandonados. Algo que en la cultura mapuche no va a pasar nunca. Y lo otro también, que es un gran valor y que también hemos perdido en Occidente, es el respeto a la autoridad. Yo he visto, cuando he conversado con jóvenes mapuches, el gran respeto que le tienen a la autoridad. Y esos son valores que nosotros realmente tenemos que conocer en primer lugar y aprender. Yo creo que una gran labor que tienen que hacer ustedes, y yo estoy muy comprometido con eso, es a visibilizar la riqueza del pueblo mapuche, el valor del pueblo mapuche, la cultura del pueblo mapuche, que constituye una ayuda a nuestra sociedad, constituye una riqueza a nuestra sociedad que la hace con un talante humano superior. Y creo que esa es la tarea
que tenemos que hacer entre todos, y en ese sentido yo estoy muy contento que la pastoral mapuche, que es el ámbito nuestro, hay muchos ámbitos, pero el ámbito nuestro esté tan vinculada a la pastoral social y a la persona. Por lo tanto, quisiera agradecer a todos los organizadores, agradecer también a don Florencio, agradecer también al historiador don Pablo y al teólogo, el padre Jorge Costabá, por esta reunión que sin lugar a duda va a dar muchos frutos de paz y también muchos frutos de justicia. Muchas gracias. En el contexto de la Iglesia, de orar por los pueblos indígenas de nuestro país, un grupo de hombres y mujeres de instituciones y diócesis hemos querido tener un espacio de reflexión para poner nuestra mirada mayor en profundidad frente a la realidad que se está viviendo en el territorio, en el Gualmapu, Araucanía, que no es lo mismo que la región, sino que todo el territorio mapuche, incluido Argentina. Y vimos hace unos pocos días El Informante, algunos quizás se quedaron hasta más tarde para poder verlo, y de alguna forma está empezando a emerger, porque las mismas comunidades y el mismo movimiento y los mismos procesos políticos del mundo mapuche lo han ido haciendo desde hace muchos años, haciendo emerger una realidad y una situación que no es solamente de una región o de un provincialismo, es decir, de algo que está por allá como en la frontera, sino que tiene que ver con el alma y la identidad de un país, o de, más allá de un país, de un continente, ¿no? Y en ese sentido quisimos que este seminario, que tiene por título La violencia en la Araucanía, pudiéramos poner nuestra mirada y tirar el plomo más profundamente de lo que normalmente se nos presenta ante esa palabra. Normalmente nos quedamos en la superficie mediática de los vientos que están por sobre el mar, que nos mueven de un lado para otro con intereses que no necesariamente son las verdaderas corrientes de vida que van por debajo del mar, que pueden ser los intereses mediáticos de presentar la violencia para sostener o fundamentar o legitimar cierta política de status quo económico, social, político, o también quedarnos en la superficie mediática de cómo se presenta la violencia en la Araucanía, en donde la palabra ha sido coaptada y vista desde un solo punto de vista, de un solo tipo de violencia. Y los vientos que tienen que ver con una introyección en nosotros, en la sociedad mayoritaria, que violencia es igual a ciertos actos y otros no lo son, a ciertos actos por lo general asociados a el movimiento social en general, lo vemos en muchos movimientos sociales del país hoy en día. Y ante esa introyección de una cultura que trata de evitar el conflicto y la violencia, porque yo creo que puede ser un lugar común, pero al menos lo que yo creo, los chilenos nos cuesta el conflicto y como que tratamos así psicológicamente de huir a esa palabra. Y el movimiento social y todo movimiento de derechos, todo movimiento que quiere caminar hacia la vida, necesariamente pasa por momentos de tensión y momentos de conflicto. Entonces, salir de la superficie y resalto mediática, que es lo que en el fondo más se nos resalta a nivel de la sociedad mayoritaria, sobre todo los que no viven en el territorio, y tirar el plomo más profundamente, y tirar el plomo para descubrir lo que a través de algunas miradas que no quieren ni agotar el tema, ni decir con esto ya se resolvió todo, lejos de esa pretensión de este encuentro, es poder mirarnos a nosotros mismos, pero mirar en profundidad lo que sucede en el territorio y qué es lo que significa si la violencia que hoy vemos, si lo que hoy decimos por violencia, qué es lo que entendemos, si es causa o consecuencia, como decía el subtítulo del seminario. Si en esa profundidad de tirar el plomo más abajo podemos descubrir miradas que nos ayuden a ampliar nuestro sentido del conflicto.
nos ayuda a ampliar la posibilidad de encontrar vida en el crecimiento, y todo crecimiento tiene sus tensiones. Para no tenerle miedo y para poder ponerle nombre a aquello que nos sucede como sociedad, aquello que sucede en el territorio, aquello que nos sucede en general en este país, porque poniéndole nombre y mirándolo de frente podremos encontrar caminos de mayor justicia y mayor paz. Hoy que estamos terminando el mes de agosto, el mes de la solidaridad, Padre Hurtado decía esa frase tan típica de la caridad comienza donde termina la justicia. En el fondo, si no hay justicia estructural, de base, de un nuevo paradigma desde el cual nos establezcamos como relaciones entre seres humanos, vamos a vivir en la superficialidad de la mero asistencialismo, caridad, que tiene que ver en el fondo. Este mes nos invita a mirar en profundidad cómo nos comportamos como sociedad, y en concreto, bien en particular, queremos hacerlo en el territorio del Wallmapu, queremos hacerlo a través de 3 miradas, queremos hacerlo ayudados por 3 personas que nos han querido facilitar su opinión y su mirada. Una mirada histórica y política, con Pablo Marimán, que está aquí con nosotros y que le damos gracias por haber venido, por acoger la invitación. Doctor en Historia, miembro de la Comunidad Histórica Mapuche. Una mirada también desde la reflexión espiritual, como hombre espiritual, de el Genping Lafkenche Florencio Manquelef, que está aquí. Don Florencio, gracias por estar aquí. Y también una mirada teológica, con Jorge Costaduá, teólogo, doctor en teología, que nos ayuda también a ver cómo desde la teología y quizás desde lo cristiano o desde el pensamiento teológico también podemos iluminar la realidad de lo que usted está viviendo. Así que yo, junto con agradecer a ustedes 3, los invito a que puedan pasar aquí adelante a la mesa. Así que vamos a partir, le vamos a dejar la palabra en primer lugar a don Florencio, dándole nuevamente las gracias por poder compartir su palabra, don Florencio, que también es profundidad espiritual para lo que estamos viviendo hoy. Así que le dejo el micrófono. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Kompuche, Mari Ka Pueche, Pulcha, Melepai, Ka Wonen Glechi Takeche, Wonen Glechi Kusheke Papai Ka Melepai, Fameo, Alketu Papelu, Tafachi Netam. Kini mari mo chali gunoin e konai fache ntameo fachantu feita faple pingen chu wala foi mi kai tami sungun wala foi mi tami kimun chunge chitami na thwamun fache sungu fache mongen chumlenta pumapuche fache mapumeo fache wayon tumapu tani chumlen, tani kemel kalenengen, kam tani wasal kalen, tani jas kalen, kam tani wanyan kalenengen chi. Fei chu inaru me aimi, fei ching tramp chu lumuain, piene utfachi nyen kalen utfachi tawun meu. Fei mu fei ta melepan fachante pupeni pulamien. Chike ayun piukemu. Well, look up chike you can look up cafe bien look up mapuche in shin fe newe kame athum lain thungun winka thungun fe kame fe bian chi kam we sha fe bian chi chum bian chi bin fe mu fe ta we lu fe e mon kinye ke pe ni fe look up la ya newen pelei. Bueno, un grato de estar aquí para compartir hoy día algunas conversaciones, lo que me han pedido aquí los encargados, diríamos, anfitrión de este seminario, de hablar, conversar un poco, quizá más hacer una reflexión, una mirada testimonial, me dijeron, de lo que sucede, lo que acontece en nuestro territorio, en nuestro Wallmapu, donde estamos inmersos nosotros los mapuche. Pero sobre el tema de la violencia tampoco no solamente los mapuches
sienten o viven la violencia también, a los no mapuche también. Y eso me pidieron, bueno, traté un poco de ordenar mis conocimientos para entregárselos a ustedes. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Melenule trur mupin mongen, melelayai yakon mongen. Melele yakon mongen, melayai keme mongen kom puchemo. Melele mongen kom mitrofil mongen mo melayai kom trur kinyaun mongen. Fachinao mapumo. Melele trur mongen kai trofil mongen mo. Meleai keme mongen. Si hay justicia, habrá paz. Si hay armonía y equilibrio en el ser humano y en la naturaleza, si hay armonía y equilibrio en el ser humano y en la naturaleza, habrá un buen vivir. Todo lo que aspiramos, el buen vivir, el keme mongen. Tani kemel kalea al mapu, kemel kalele mapu mongen. Kain ta in chengen ka kemel kaleain. Kemel kalele ta in chemongen feita meleai kemel akizoam, meleai ta newen, meleai ta kemel pejil, meleai ta kemel urketun, meleai ta kemel mautun, meleai ta kemel kesawun. Welungen nuleta termo pintumu feita ngelai ai bupenyi. Fele. Mi conversación poco lo titulé como visión y mirada testimonial reflexiva sobre la violencia territorial, humana y espiritual mapuche en la Araucanía. ¿Por qué nosotros? Porque los mapuches nosotros como seres humanos tenemos esta gran vínculo, tenemos esta conexión humana, material, espiritual con todos los nehuenes, con todo el mapo, con toda la diversidad. Fele. La violencia en la región de la Araucanía tiene su raíz, tiene origen. Lo que se sembró se está cosechando. En mis humildes y sencillas palabras voy a decir lo que siento, lo que he visto, oído y escuchado en relación la llamada violencia a nuestro territorio de la Araucanía. A lo que me refiero a la violencia humana, física, psicológica y espiritual hacia nuestro pueblo. En mi recorrer por varios lugares y territorios donde he tenido la suerte o la oportunidad de visitar y conversar con familias, visitar comunidades, participando en reuniones territoriales en diferentes territorios. Por este lado también ha estado varias veces, así como en el sur. Y también más allá de la frontera, donde he tenido la suerte de también compartir con los peñis, con los líderes, lamienes y comunidades de otro lado de la frontera. Y también he tenido la suerte de salir un poquito fuera del país y escuchar también a los grandes sabios indígenas. Y en esos encuentros indigenistas, en todo esto he analizado y ordenado seria y responsablemente y acuciosamente esta realidad difícil y compleja de nuestro pueblo. Por eso diré lo que siento y lo que he observado en este caminar. Pucho Izumo, cuando escucho aquellos gritos, lamentos de tristeza, de desesperación, pidiendo justicia, desde la periferia de nuestra vida, desde la pobreza inhumana material y de la injusticia que emana en la familia, comunidad
que son atropellados, vulnerados, marginados, maltratados, violentados físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Aquellos peñis y lamienes que miran y observan cómo le destruyen su mapo, su tierra, cómo las grandes maquinarias le destruyen su cerro sagrado, su tren, cómo son expropiados su menoco, su chayenco, cómo le secan su vertiente, cómo le quitan su mar por las grandes empresas nacionales y transnacionales, amparado en la ley del Estado y defendido por los pseudo políticos y diputados y senadores de nuestro país que se dicen representantes y defensores del pueblo mapuche. También veo y escucho a aquellos pobres que gritan hacia arriba, clamando y pidiendo justicia de ser escuchado, considerado, caminando en la protesta, marchando, con hambre, con frío, ¿ya? A veces mojados, desgastados, gritos que muchas veces no son escuchados, solo respondido con pólvora y con metralleta y querellamiento. Clacho y Zumó. Escucho también gritos y grandes discursos desde el Estado de los poderosos, desde arriba, desde la élite de la sociedad poderosa. Discurso con fuerza de poder, discurso patriarcalista, asistencialista, con poder político, afianzado, cobijado al alero de una ideología política cristiana y religiosa, y respaldado con arma, con metralleta, con pólvora. Escucho también aquellos discursos xenofóbicos, con rabia y odio, discurso con aire de poder político, económico y religioso, desde lo alto, desde el patriarcalismo piramidal, minusculizando y mirando hacia abajo, según aquellos pobres e ignorantes flojos, sin cultura, sin Dios. Son discursos que se oyen y lo que he escuchado. Melichó y Zumó. Lamento, y también muchos se lamentan, lo que sucede producto de la violencia en nuestro territorio. Cuando vemos y escuchamos las atrocidades sobre los allanamientos y la muerte de seres humanos, cuando vemos y escuchamos que en los canales de televisión y en las informaciones que entregan los medios de comunicación, cuando vemos y leemos los grandes titulares de los diarios que dicen Mapuche quema, Mapuche ataca, caza, Mapuche incendia camiones, Mapuche atacó a familia de la Araucanía. Frente a estas informaciones, no hay mucho cambio de cómo informaban también antiguamente los medios de comunicación en la época. Por ejemplo, el Mercurio, por ejemplo, el Ferrocarril, un diario muy especial de esa época, ¿no? Cuando también presenciamos grandes y enormes filas de acusadores sin rostro, condenando a inocentes, también vemos familiares, hijos e hijas y hermanas, quienes lloran, derraman lágrimas en los tribunales de justicia, exigiendo justicia. También vemos a los fiscales y jueces cómo condenan a inocentes. Todo produce tristeza, impotencia, rabia, odio por aquellos que lloran porque no son escuchados, por aquellos que lloran porque son violentados y por los que son condenados sin justicia justa y por los que piden justicia y libertad. Cayucho y Zumó. Si miramos la historia, si le preguntamos a nuestros abuelos
abuelas, kimche, ellos abrirán nuestros libros imaginarios y nos contarán y relatarán historias desastrosas y crueles que le sucedió y vivió nuestro pueblo. Y al escuchar abrirán las heridas y vendrán los dolores y el rechinar de dientes acompañado de rabia, odio y venganza inesperada, y producirá más violencia. Si entramos en una biblioteca, abrimos un libro de historia que escribieron aquellos historiadores Huinca y testigos de los hechos, vamos complementando, conjugando un hecho, una historia tan cruel que sufrió nuestro pueblo. Así también, a través de muchos años, sufrió, lloró, derramaron lágrimas y sangre nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros loncos, nuestros huaychafes, nuestros padres y nuestras madres, nuestras hermanas y hermanos, cuando veían y presenciaban quemar sus rucas, sus enseres, quemar su siembra, quemar sus alimentos, cuando eran robados y asaltados sus animales, cuando nuestros abuelos, padres y madres, hermanas, eran maltratadas, ultrajadas, violada cruelmente y llevada prisionera a los fuertes y usada como saciamiento sexual de parte de los herejes guardias militares Huinca. Hasta hoy en el presente, cuando vemos los padres, la madre de muchos líderes mapuches huaychafe asesinados, que sufren y lloran, como la madre de Alex Lemul, como la madre y esposa de Mendoza Collío, como la madre de Matías Catrileo, y tantas otras madres, cuando sus agresores no son condenados, caminan libres y son ascendidos a grado, eso también da impotencia, da rabia, odio, venganza y crea más violencia. La colonización, la ideología política y económica religiosa de la colonización de 1492 y de la conquista de 1536, no sé si me equivoco con la fecha, en conjunto con la llamada evangelización, estuvo muy bien armada, programada, pensada, planificada sistemáticamente entre los grandes poderes colonizadores y conquistadores, que fue el comienzo de una historia inhumana que le tocó vivir y enfrentar por siglos de años un pueblo indefenso, sin arma, este pueblo llamado mapuche, que hoy está presente, estamos presentes todavía. Esto lo dicen los libros históricos, escritos por los mismos historiadores Huinca, también lo dicen los relatos orales e historia contada a través del Piam y del Cuifiem en generaciones, contada por nuestros sabios y sabias, que marca un precedente, un hito en la historia, como el presente y el futuro de nuestra vida. Maricho y Zumú. Con la llegada de los colonizadores y conquistadores y la evangelización a los bárbaros salvajes sin Dios, a partir de ese momento se origina la violencia hasta hoy en el presente. La razón de esto es porque se coloniza nuestra tierra, se coloniza nuestra mente, se coloniza nuestra alma, se coloniza nuestra imagen, se coloniza nuestro espíritu. Se conquista nuestra tierra, se conquista nuestra mente, se conquista nuestra alma, se conquista nuestra imagen, se conquista nuestro espíritu, y a través de la evangelización se adoctrina, se adormece nuestra gente, se destruye una cultura, se divide una familia, se divide una comunidad, se fragmenta, se confunde su religión y su espiritualidad. A nuestro pueblo y toda su forma de vivir y su entorno físico, humano y espiritual. Hoy día en el presente estamos encarcelados, subyugados por una ideología política religiosa extranjera colonizadora. No hay autonomía, no hay libertad.
Pacificación, ejército chileno, el pueblo mapuche o nación mapuche sufrió 4 momentos históricos y difíciles durante el transcurso de la historia y hasta hoy en el presente sigue viviendo una compleja situación de violencia territorial, humana, psicológica y espiritual. El primer momento fue con la ideología política de la colonización y conquista, acompañado con la evangelización de 1492, 1536 y 1552, que no fue en vano la colonización y la conquista. El segundo enfrentamiento sufrió con el propio Estado chileno. El honorable ejército de la nueva nación chilena comienza a declarar la guerra al pueblo mapuche, y con la mal llamada pacificación de la Araucanía en 1881 y 1883, con la campaña de exterminio del ejército chileno contra los mapuches, y fue una de las peores masacres y saqueos, robos, cautivos y cautivas, incendios de rucas, cementeras y siembras, tuvo que enfrentar y soportar nuestro pueblo. Se construyó una violencia sobre violencia, se ejerce por el afán de poder económico desarrollista que sufrió nuestro pueblo, como lo dicen los medios de comunicación de esa época, como por ejemplo el Mercurio de esos tiempos. El tercer enfrentamiento con los colonos traídos de Europa y los militares premiados por la Guerra del Pacífico, ya asentado en nuestro territorio mapuche, donde hubo salteo, robo, violaciones, maltrato, quema de sembrado, quema de ruca, engaños, enajenaciones de las tierras y la introducción del alcohol. Hoy día estamos casi todos alcohólicos, según las estadísticas, a cambio por la tierra. Producto de esto, el pueblo mapuche se vio envuelto en una pobreza, hasta hoy lo dicen las estadísticas, ¿no? Recientemente parece que la gobernadora o la exgobernadora de esta zona decía que acá en la región la pobreza es más grande, ¿no? No sé si lo dijo de buen corazón, pero eso es lo que se escuchó. Cuarto enfrentamiento hoy en el presente con las grandes empresas nacionales y transnacionales, enajenando, expropiando, privatizando los pocos recursos que van quedando a través de los grandes megaproyectos, interviniendo a través de una política desarrollista, asimiladora, asistencialista, y por qué no decir a través del adoctrinamiento. ¿Cómo pudo y puede resistir tanta violencia sobre violencia y maltrato nuestro pueblo? Aunque nos dicen que somos minoría étnica, grupos pequeños, reducidos, pero estamos vivos, Peña y Lamien. Estamos de pie presente ante la sociedad, ante el mundo, haciendo historia, luchando por nuestra sobrevivencia y dando un testimonio de vida a la humanidad, como dice una palabra muy sabia, desde lo pequeño, vida para el mundo. María Puchoy, el mapuche tiene su propio proyecto de vida. Tiene propuesta, pero no tiene libertad. Ese proyecto, esta propuesta de vida, ese horizonte está plasmada, truncada, está sujeta, está amarrada, está confundida por una ideología política, religiosa, colonizadora, por la pobreza humana, material, económica, y por la pobreza territorial, y también por la pobreza espiritual y confusión, porque las 3 grandes ramas ideológicas colonizadoras estuvieron asociadas en el comienzo de la historia y hoy sigue presente, colonizando nuestros pocos recursos territoriales y pocos recursos humanos que van quedando, confundiendo a través de la política de integración, asimilación, igualdad, equidad, interculturación y evangelización interculturada para el pueblo mapuche, que no es más que confundir e intervenir. Marica Lachoy, desde el comienzo de la historia, el pueblo mapuche se opuso, resistió, luchó, se defendió
ante el conquistador. Cuando defendió su tierra, su mapu, su familia, su cultura en general, el invasor solicitó refuerzos humanos y armamento estratégico, económico y religioso para atacar, domesticar, según a los herejes salvajes indios, por no obedecer al reinado de España y por no aceptar la Santa Fe Católica. Y ese le pidió a la Santa Sede para que envíe misioneros para evangelizar a los herejes infieles, y así sucedió. Y hoy día sigue esa sociedad, podríamos decir, que hacen los misioneros en nuestras comunidades. ¿Por qué tantas iglesias y capillas en las comunidades mapuche? Ramtún. ¿Será para fortalecer la identidad cultural? ¿Será para fortalecer la religión y la espiritualidad mapuche? Ramtún. Y frente a esto hay una cita bula papal que no lo voy a citar. Marimelichoy, hoy en el presente se dice que hay violencia en el pueblo mapuche. Se dice que nuestra juventud, nuestros líderes son violentos. Supuestamente violentos. Pero no vemos el por qué la violencia. Cuando un niño ve, mira, presencia que le atacan, le violentan su padre, cuando le arrastran su madre, cuando a través de los allanamientos le destruyen su casa, cuando son arrastrados, amarrados violentamente, cuando es apuntado con metralleta, invadido con pólvora, ese niño, ese joven o esa niña tendrá que tener paz en su interior, en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su puño. Ramtún pregunta. Los grandes pseudos pensadores ideológicos y constructores de una sociedad justa y de paz piensan que haciendo callar con arma, encarcelando a los líderes mapuche, matando con derramamiento de sangre, adormeciendo y tranquilizando con bonos y subsidios, poniendo más plata y adormeciendo a través de la doctrina, ¿van a construir la paz? Creo que no. Con esto quiero finalizar. Titurmo pinfungu, kati yakon, Feumange kelai, ftake wethake astunmo, ka usten sungumo. Ftake no tuka un weupinmo, kiñeple ulmo, yayente ulmo, cangelomo. La justicia y la paz no se construye con discurso xenofóbico, con palabras mezcladas con odio, ni con discurso de superioridad, minusculizando y rebajando al otro. Titurmo pintungu kati yakon zeumange kelai pañil wetalkamu, kanentuke yenyue fitunmu, ka katutungenmu kumgenmu tuchiwirar pelu niam turmu pinmongen, ka que cao pelu niam kmemongen. La justicia y la paz no se construye con arma, ni con metralleta, ni con pólvora, ni con represión, silenciando a aquel que grita pidiendo justicia y reclamando su derecho. Titurmo pinzumu kati yakon zeumange kelai, yaskalgen muka noloftukungen mu payilo elukamo, pulonko puweichafe pukona. Tuchiwa icha pelu ka amul pelu irarun niam nampiun kmemongen. La justicia y la paz no se construye criminalizando, encarcelando a los loncos, líderes huaychafe que luchan y alzan su voz reclamando su derecho. Fente punzumu, quiñehuelquenzumu, un mensaje final. Pupe y pulamien, pueche puelcha. Kepale afun faluchi, wethake mongen zumu, compuchemu kai tofil mongenmu. Vienen tiempos y días difíciles.
para los seres vivientes de la tierra, lo que se refiere a la vida humana y en la biodiversidad, y está próximo la muerte, la lenta muerte de nuestra madre tierra, y cuando vive existe en ella. La lenta muerte de los seres humanos por la destrucción de la base esencial, que es la familia, por la sectorización, fragmentación de las comunidades, por el individualismo, acaparamiento y empoderamiento sociológico y cultural del comercio imperante. Felei bubeñi, felei pulamien, fante poitani, kiñe washapchu nutam, chungyen tu afimanchi, kemeah tu fimanchi, kama kemeah tu lafiman, welu lakiso amaiman, longkon tu kuaiman, piugen tu kuaiman, nutam kayaiman. Felei tat faci humu, upeñi, femiesi tani askin tu fiel ta inche, femiesi tani inazwan fiel, fei muta fachantu nutrame lui upeñi plamen fente pui peu callar.